Bueno, pues volvemos a estar aquí. Vamos a ver, el último ejercicio que os pedí que hicieseis era que creaseis esta base de datos. Una base de datos a la que íbamos a llamar Andrómeda, que iba a tener esta estructura, la estructura de una única tabla llamada clientes con esta estructura. El ID, el nombre, el apellido, fecha de nacimiento, localidad y email. La estructura sería el ID, que servirá pues para que automáticamente MySQL pues vaya numerando los registros que luego introduciremos. Un nombre, un apellido, fecha de nacimiento, localidad y email, y aquí os indiqué el tipo de campo con las características que tenía que tener cada uno de ellos. Bien, entonces la instrucción que teníais que escribir era la siguiente. Por un lado, entraríamos en la consola, muestro con show databases las bases de datos pues, que pudiesen existir antes de empezar a crear la nueva base de datos y posteriormente pues ya crear la estructura pues con el siguiente comando. Lo primero que teníamos que hacer era crear la base de datos con esta instrucción create database Andrómeda, la instrucción crear base de datos y la nueva base de datos que queremos crear, Andrómeda. Con esto lo que construimos es el contenedor, solo el contenedor. Una vez tenemos eso, con la instrucción show databases podemos ver pues cuál es el contenido de las bases de datos. Entre las bases de datos que ya teníamos, esta es la que hicimos con los primeros vídeos, y hemos creado una nueva base de datos que se llama Andrómeda. Pero esa base de datos de momento solo es un contenedor, es un cascarón vacío que no nos serviría de nada a menos que empecemos a crear pues tablas en su interior. Así que para activar la base de datos utilizaremos el usuario use Andrómeda, usuario Andrómeda. Cuando hacemos eso, ya MySQL pasa a utilizar esa base de datos, ese cascarón que de momento está vacío, y cuando hacemos eso, ¿qué ocurre? Pues que ya nos aparece aquí MariaDB Andrómeda, que significa que la base de datos está activa, la estamos activando para poder hacer cosas con ella. La instrucción, aquí la tenemos. Esta instrucción que vemos aquí, la vamos a verla por partes, ¿no? Create. Esto de create sería la instrucción pues para crear una tabla, create table, ¿vale? Vamos a ver si ahora. Create table, crear tabla, el nombre de la tabla, clientes, que es la que pedíamos, y luego desde este paréntesis que empieza aquí hasta este paréntesis que termina aquí, pues vamos colocando los distintos nombres de los campos que vamos a crear. Por ejemplo, el primero, ID, de tipo integer y autoincremental. Vamos separando con comas y vamos colocando pues cada uno de los campos. Por ejemplo, nombre de tipo varchar, apellido que empieza aquí y que continúa aquí, apellido, varchar, not null para no guardar contenidos nulos, fecha de nacimiento, varchar, not null también, localidad, varchar, not null también, y por último email que empieza aquí y termina aquí abajo, varchar, es decir, not null. Luego, por otro lado, ¿qué hacemos? Indicar que necesitamos un campo que queremos que sea de tipo clave, ¿no? Que sea el índice, y para eso añadiremos que en este caso el ID será el campo ID, este que hemos creado aquí arriba, este de aquí arriba, va a ser el campo clave. Finalizaremos con el punto y coma, ¿vale? Aquí, para poder
crear la base de datos con su tabla. Entonces esta tabla, la tabla clientes, de esta manera, pues le damos al intro y la estructura final pues debería de ser esta que podemos ver aquí. ¿Vale? Cada uno de los campos, ¿vale? El primero de ellos, el ID, que le hemos dicho que iba a ser autoincremental, ¿vale? Autoincremental. Y además que con esta instrucción de aquí, con la instrucción primary key ID, lo que hemos conseguido es que sea la clave primaria de la tabla, ¿vale? Esta instrucción de aquí es la que nos sirve para hacer esto, que sea la clave primaria de esta tabla. Y el resto de los campos, nombre, apellido, todos ellos iguales, fecha de nacimiento, localidad y email. Localidad y email. Entonces tenemos pues toda esta base de datos. Podemos ver la estructura. Recordad que con el comando describe clientes nos enseñará esta estructura y ya podemos pues verla aquí perfectamente, ¿vale? Y comprobar que está construida correctamente. ¿De acuerdo? Bueno, esta era lo que me teníais que enviar pues para comprobar que habíamos sido capaces de crear la estructura de esta primera tabla, clientes, dentro de la base de datos Andrómeda. ¿De acuerdo? Muy bien, pues hasta aquí y continuamos en el siguiente vídeo.